Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio lleve yo tu amor. Donde haya injuria tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe segura en ti. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Vamos a conversar sobre las obras de misericordia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender este tema y a ponerlo en práctica. A que seamos instrumentos de amor, de paz, de perdón para nuestro prójimo más cercano, que es nuestro cónyuge, nuestras hijas, nuestros hijos, hijos. Para el prójimo que el Señor nos manda a ser sus instrumentos y ayudar. A llevar la esperanza por doquier, dice la canción. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. En el año jubilar de la esperanza, donde haya oscuridad, lleve yo tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Santificarnos en pareja. Pedimos a Francisco de Asís que nos guíe en este programa de Santificarnos en Pareja. Pedimos al Espíritu Santo que se haga presente y que nos ayude a poner en práctica esta canción. Pero como dice la canción, Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hermanas y hermanos, Maestro, ayúdame, porque esto con nuestra voluntad y nuestra fuerza no se puede hacer. Por eso hemos iniciado este programa orando con la música. El que canta reza 2 veces. Y vamos a hablar de las obras de misericordia. Lisette Solano, una catequista amiga, me pidió el programa, así que usted también me puede pedir el suyo. Comuníquese con Santificarnos en Pareja en las redes sociales, comuníquese con su Radio María, y si el Espíritu Santo le dice, ay, qué lindo sería un programa para matrimonios que hable de esto o de lo otro, pues estamos juntos en el camino. Estos programas, como siempre les recuerdo, son para que todos los matrimonios los escuchen juntos y discutan estos temas. Cómo poner en práctica las obras de misericordia en nuestra iglesia doméstica, en nuestra casa. Y cómo educar en las obras de misericordia a nuestros hijos. Primero recordemos las obras de misericordia, así por encimita. Hay corporales y espirituales, ¿verdad? Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Recordemos que nos van a juzgar en el amor. ¿Y cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo
no te dimos de comer. Cuando a este no le diste de comer, no me diste a mí. Recordemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo místico en Cristo como cabeza y la iglesia es su cuerpo. María, adelante de esa iglesia como madre de la iglesia. Y las obras espirituales de misericordia son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesite, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar por los vivos y por los difuntos. Estas son las obras. Estas son las obras, pero ¿cómo las podemos poner en práctica? ¿Cuál es la llave que nos abre la puerta a las obras de misericordia? La llave es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es la fuerza viva de Dios que actúa en el mundo y en nuestros corazones. El Espíritu Santo juega un papel fundamental para poder llevar estas obras de misericordia a la práctica, tanto a nivel personal como en nuestro matrimonio y nuestro matrimonio para con la familia directa, nuestros hijos, hijas y también nuestros familiares cercanos y el prójimo que Dios pone en nuestro camino. ¿Ok? El prójimo que Dios pone en nuestro camino. Como les decía y como decía la canción, no es algo que se pueda hacer con nuestras fuerzas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica las obras de misericordia. Y para conversar en el matrimonio, la pregunta es, busquemos cada uno qué son las obras de misericordia y cómo las podemos aplicar. Así de sencillo. Este programa nos invita a eso, a poner en práctica la comunión espiritual del matrimonio, la comunicación afectiva en el matrimonio, la comunicación espiritual dentro de la familia. Si sus hijos y sus hijas ya son un poco más grandes, se busca este programa, se manda por su chat de WhatsApp y reunámonos para discutirlo, es la idea. ¿Qué obras de misericordia? Todo el mundo investigando qué son las obras de misericordia y compartiendo el testimonio de lo lindo que me pasó cuando las puse en práctica, porque hay gozo, hermanas y hermanos, hay gozo en poner en práctica las obras de misericordia. Por supuesto que hay gozo. Por supuesto que hay gozo porque es abrazar al Señor en el enfermo. Es abrazar al Señor en el privado de libertad. Y saludo a todas y a todos los privados de libertad que están escuchando este programa porque son oyentes de Santificarnos en Pareja. Me han notificado muchas veces que escuchan el programa y yo eso lo agradezco montones. Lo agradezco montones. Al principio me extrañó por qué los privados de libertad escuchan un programa de matrimonio. Porque están casados y porque tienen familia. Me pareció tan lógica la respuesta, pero yo no sé por qué. Yo no me imaginaba a matrimonios ahí juntos, pero todavía con más razón, si estamos privados de libertad, escuchar este programa nos ayuda a tener fuerzas mientras nuestro cónyuge está privada de libertad, y este programa nos va a ayudar a ser mejores al salir y también nos va a ayudar a recibir al privado de libertad con más capacidad. No este programa, Radio María, no Radio María, la palabra del Señor. Radio María es solo un instrumento y este programa también, ¿verdad? Por supuesto. Pero es un instrumento que nos ayuda a acercarnos al Señor y por eso es que los privados de libertad, en Radio María Costa Rica tenemos un programa para los privados de libertad que también es precioso y nos cuentan sus testimonios maravillosos de conversión maravillosa, o sea, increíbles esos testimonios. El Espíritu Santo, el protagonista de este programa, también es el protagonista de las obras de misericordia y estamos en el camino hacia Pentecostés y por eso es importante tocar este tema y agradezco a la persona que me invitó a hacerlo, porque el Espíritu Santo infunde el amor divino en nosotros. Es el amor del Padre y del Hijo que se derrama en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Es la raíz, es el motor de toda obra de misericordia. Nos impulsa el Espíritu Santo a salir de nosotros mismos y a preocuparnos por el bienestar de los demás. Nos mueve a compasión, a la acción. ¿Qué es movernos a la compasión? A sentir lo que el otro siente. No podemos iniciar el día sin una intensa oración al Espíritu Santo
Pero yo sé que hay muchas personas que se la saben de memoria o que la leen de un papelito, pero es sentir ese fuego, sentir esas lenguas de fuego como las sintieron los apóstoles en Pentecostés todos los días, al abrir nuestras manos y decirle: Señor, envía tu Santo Espíritu, y hablar con el Señor así, corazón a corazón. Señor, necesito al Espíritu Santo, con nuestras propias palabras. A mí me gustaría que aprendamos cada vez mejor a comunicarnos con el Señor con nuestras propias palabras. Por supuesto que las oraciones escritas nos ayudan, es una guía para aprender a orar así. Entonces, el pedirle a corazón abierto al Espíritu Santo que venga, que tome nuestro corazón y lo transforme, es una oración preciosa, y quedarnos ahí en silencio. Señor, ven, envíame el Espíritu Santo, porque todos los días tenemos que practicar las obras de misericordia. Dios nos pone un montón de oportunidades que no nos damos cuenta por el corre-corre de la vida. Espíritu Santo, permíteme tener un amor paciente, generoso y que perdona. Espíritu Santo, facilíteme este tema, poder llevar a la vida la práctica de las obras de misericordia. Espíritu Santo, dame los dones que necesito. Concédeme los dones, los carismas que necesito. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 4 al 11. Los dones que necesito para servir a los demás. Sabiduría para aconsejar. Fortaleza para apoyar a los enfermos. Esa sensibilidad de servicio para atender las necesidades prácticas de los demás, en especial de nuestro cónyuge y de nuestra familia. Espíritu Santo, concédeme el carisma de saber consolar de la tristeza al que está triste. Porque, hermanas y hermanos, esto aparece de un momento a otro. Y yo tengo que tener esa capacidad, esa sensibilidad. María la tenía. María se dio cuenta que faltaba el vino antes de que los novios de la fiesta supieran, y fue de una vez a hablar con el Señor. Entonces, la Madre de Dios también nos va a ayudar a tener esa sensibilidad, ese sexto sentido, que no es exclusivo de las mamás. También nosotros, los papás, podemos pedir ese sexto sentido y compartir el sexto sentido con nuestros cónyuges. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente y el corazón. ¿Para qué? Para discernir esa decisión que tengo que tomar rápido en el momento, cuando veo a la persona triste, cuando veo a la persona necesitada, que el Señor me la pone de un momento a otro enfrente. Y entonces reconozco las necesidades de los demás, tanto físicas como espirituales. Él nos hace ver más allá de las apariencias. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender las situaciones desde los anteojos del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a ser sensibles y a ver la mirada de los miembros de mi familia y anticiparme a las dificultades, como lo hizo María en las bodas de Caná, y a ofrecer la ayuda adecuada en el momento oportuno. ¿Y cuál es la ventaja de practicar las obras de misericordia, hermanas y hermanos? Que fortalece nuestra voluntad. Porque practicar las obras de misericordia requiere esfuerzo, sacrificio y superar la natural resistencia que le ponemos a hacerlo. Es más fácil quedarse viendo televisión. Es más fácil pasar y no detenerse frente al samaritano, como lo hicieron muchas personas. Pero cuando le preguntaron a Jesús cuál de todos es el prójimo, Él nos regaló la parábola del samaritano. Esa persona que se detiene, que cura las heridas y que lleva al que está tirado en la calle a un lugar donde lo puedan curar. Y para eso hay que tener fortaleza, perseverancia, amor, servicio, porque muchas veces es difícil. Y esta es la escuela de la familia, donde nuestros hijos, con nuestro testimonio matrimonial, aprenden a hacer obras de misericordia, no con una clase, sino con nuestro testimonio. Esto es muy, muy importante, muy, muy importante. Resulta que un día de estos me invitaron a un programa de matrimonios en Estados Unidos por Zoom. Por Zoom y, por supuesto, con mucho gusto. Y alguien de Costa Rica, no importa el nombre, de pronto me invitó a ir a la cárcel de menores. Yo he ido a la cárcel de mujeres mucho y a la de hombres, pero nunca a la de menores. Y curiosamente, ahí hay un niño adolescente
de 15 años, 16, que mató al hijo de unos amigos míos. Y este punto es la razón, cuando uno piensa en estas pandillas, en estos jóvenes, ellos tienen su familia en la pandilla. ¿Y qué pueden aprender ahí? ¿Es culpa de ellos o de toda la sociedad y de toda la cultura? Es en la familia, hermanas y hermanos, donde aprendemos con el testimonio de los padres de familia a cambiar el planeta y el mundo y la cultura y la sociedad. Porque esa es la escuela. Es en la familia donde los niños aprenden viendo. Son como esponjas. Por eso es que esto es radicalmente importante. Y yo le pido a usted que rece por mí porque no tengo la menor idea de lo que voy a hacer en la cárcel de menores. Nunca he dado una charla a jóvenes así. Y bueno, desde ahora falta como un mes para ir, pero desde ahora estoy rezando y pidiéndole al Señor que me ilumine, que me diga qué tengo que hacer, o simplemente no irles a dar una charla, sino irles a resolver preguntas. No sé, pero recemos juntos para que Dios me ilumine. Pero me refiero a que esos pequeños niños que crecen en ambientes tan complejos, si tuvieran una familia, sería otra historia. Yo salí de mi cursillo. Así fue como me encontré con el Señor en un cursillo de cristiandad. E inmediatamente antes de entrar en Radio María empecé a hacer apostolado y lo hice en un hogar que tenía los hijos de las señoras privadas de libertad. Y ahí conocí estos ambientes tan difíciles. Claro, nunca me tocó irle a dar una charla a los niños. Nada más los cuidábamos. Yo estaba en la junta directiva, recaudación de fondos, que es mi especialidad. Pero qué difícil, hermanas y hermanos. Y hoy, después de ver esta serie en Netflix, no sé si ha tenido la oportunidad de verla, una de adolescentes, Adolescencia se llama. Es importante educarlos en la fe y educarlos en las obras de misericordia, porque como nos enseña esta serie, que nos mueve el piso, decimos en Costa Rica. Este programa se transmite en varios países. Mover el piso es como que nos mueve el corazón o nos pone alerta, ¿verdad? Porque nuestro hijo puede estar en el cuarto pegado al teléfono y no nos damos cuenta de lo que está pasando en ese mundo digital. Y tenemos que tener tiempo para educar a nuestros hijos en las obras de misericordia y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ponerlas en práctica. Porque el Espíritu Santo nos va a dar esos frutos de amor y servicio. Y vamos a poder vivir las obras de misericordia naturalmente y gozosamente, como si nada. Y nuestros hijos también, si lo ven en nosotros. Claro, yo, cuando mis hijas eran pequeñas, ya se casaron todas, llevaba a mis hijas a este hogar sin decir nada, pero eso las impactaba y veníamos en el carro de regreso a la casa hablando de los chiquitos y los chiquitos se me tiraban encima porque yo era como uno de sus papás, ¿verdad? La junta directiva iba mucho ahí, entonces uno sabía los nombres de los niños y ellos los nombres de... Para mis hijas era impactante ver que hay otros chiquitos que me querían, aparte de ellas. No me decían papá, pero todo eso fueron formas de educación que yo aproveché inteligentemente y gracias al Espíritu Santo para formar a mis hijas en estos temas de las obras de misericordia. Y bueno, todos estamos siempre orgullosos de nuestros hijos, pero yo soy un fan de mis hijas. Gracias a Dios, las tres están en el movimiento de Schoenstatt, son catequistas de chiquitos más jóvenes y están en este mismo mundo espiritual. Claro, les pido que recemos por nuestros hijos, los suyos y los míos, los de todos, y por nuestros matrimonios. También santificarnos en pareja es una comunidad de amor. La vida familiar es importante para este tema de vivir con alegría y de forma natural las obras de misericordia. Porque es en la familia, en ese hábitat, en ese ambiente de armonía, de comprensión, de apoyo mutuo, donde florecen estas cosas, aterrizándolos con nuestro testimonio. O sea, no podemos hablarle a nuestros hijos de las obras de misericordia, no.
tienen que vernos realizando obras de misericordia. Entonces, el orfanato que queda cerca de su casa, el asilo de ancianos, ser voluntario de Radio María, nos ayuda a enseñarle a nuestros hijos y van a ver el gozo que se siente de ayudar a los demás. Enseñar a perdonar, enseñar a los hijos a que no tengan resentimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a todo eso, a que nuestro corazón sea de carne y no de piedra. Ayudar a nuestros hijos y a nuestro cónyuge en la paciencia ante las dificultades y los defectos de los demás es una obra de misericordia. Porque el Espíritu Santo nos da el don de la paciencia, que sobrepasa nuestra capacidad humana. El Espíritu Santo nos da el don del servicio, como lo hemos dicho. Y entonces también aplicándolo dentro de nuestro propio núcleo, ¿verdad? Si un hijo, si una hija, si un hermano, si un tío, si un abuelo, si mi mamá, si mi papá está enfermo, que nos vean estar ahí pasando momentos difíciles. El maestro es el Espíritu del Señor, porque los valores y la fe se aprenden en casa. Que nos vean rezar. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, dice Romanos 8:26. Y nuestra familia se une en la oración. Y pedimos unos por otros. Cuando dos o más se reúnan en el nombre del Señor, el mismo Señor va a estar con nosotros. Entonces, quedémonos con esta frase. El Espíritu Santo es el alma de las obras de misericordia. Para eso les comparto una canción de Don Juanito, muy bonita, de las primeras que hice, que tiene que ver con esto de las obras de misericordia, porque la canción nos dice que en el rostro de Don Juanito yo puedo ver al Señor. Es el Señor, es el Señor. Esa persona que está en la calle pidiéndonos algo de comer o una plata para comer, ese migrante que está en la calle tratando de sobrevivir, es Juanito. Escuchemos. Que el Señor lo bendiga, mijito. Fueron las palabras de Don Juanito, el viejo mendigo del barrio donde yo trabajo. Que el Señor lo bendiga, mijito. Me dijo también doña Clemencia, la señora que está siempre en las gradas de aquella iglesia. Ambos en el brillo de sus ojos delatan al rostro de Jesús. Que el Señor lo bendiga, mijito. Es la voz del Señor. Muchas gracias, mendigo, por tu bendición. Señor lo bendiga, mijito. Me dijo también doña Clemencia, la señora que está siempre en las gradas de aquella iglesia. Ambos en el brillo de sus ojos delatan el rostro de Jesús. Que el Señor lo bendiga, mijito. Es la voz del Señor. Muchas gracias, mendigo,
tu bendición. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos. El sacramento del matrimonio es mucho más que la ceremonia a la que fuimos. Si lo vemos así, no entendemos qué es el sacramento. El sacramento matrimonial es un encuentro profundo entre la gracia de Dios que logra transformar nuestra relación matrimonial en un signo vivo del amor de Cristo por su iglesia. Anote ahí Efesios 5:32. Porque todo lo que dijimos ese día de la boda tiene una resonancia con la práctica de las obras de la misericordia. Obviamente sostenidas desde la acción del Espíritu Santo. Porque dijimos sí quiero y lo dijimos libremente, conscientemente y frente a todo el mundo. Hicimos una promesa de entregarnos total y mutuamente al otro para amarnos, para respetarnos todos los días de nuestra vida. Y este acto de entrega es la base de las obras de misericordia, es entregarme al otro, entregarme a los demás y hacia nuestros hijos, por supuesto. Este sí tiene que ver con cuidar las necesidades de mi cónyuge, perdonar sus debilidades y aceptarlas. Y tiene que ver con las dos obras de misericordia, con las corporales y las espirituales. Nuestro sí fue un sí a las obras de misericordia para nuestro cónyuge, corporales y espirituales, para estar ahí. No podemos vivir en casa por cárcel, no podemos vivir sobre el mismo techo sin conversar estas cosas, sin participar del amor de Cristo por su iglesia. Porque ¿cómo amó Cristo a su iglesia? Hasta derramar su última gota de sangre y de agua de su propio cuerpo. Y nos dejó, gracias a la muerte, a la resurrección, las puertas del cielo abiertas. Nada más tenemos que querer llegar ahí. Si no queremos, no vamos a llegar. Pero si queremos, sí, el Señor nos va a ayudar. Porque el amor de Dios es fiel, es libre y es fecundo. Por eso nuestra relación matrimonial tiene que ser fecunda y abierta a la vida. O sea, yo tengo que ser misericordioso con mi cónyuge. Soportar sus defectos, consolar su tristeza, ¿cierto? Y aquí se puede conversar en matrimonio. Mi amor, es que usted pasa muy ocupado y ya no me tiene paciencia y estuve triste y no me consolaste. Hay una promesa de permanecer unidos para siempre, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Es una vocación a la que estamos llamados, ¿verdad? El matrimonio es una vocación a la que fuimos llamados, pero no es que el Señor nos deja solos en la vocación. Si es una vocación, la misma palabra lo define ontológicamente, o sea, el orden del ser. Vamos a ver, en español, como decíamos, no con estas palabras. Ontológicamente tiene que ver con quién soy. Si yo entiendo quién soy, si me siento hijo amado de Dios, único. Todos somos hijos amados, únicos de Dios, porque somos hijos en el Hijo, en Cristo. Entonces somos hijos en Cristo, somos hijos únicos, todos somos amadísimos por el Señor, pero fuimos llamados a la vocación del matrimonio por Él mismo, desde que nos creó. Eso se descubre en el camino. Y si es así, Dios nos va a dar las fuerzas para lograrlo, como se la da al sacerdote en la vocación del sacerdocio, como se la da a las personas religiosas en su vocación. Y esa fuerza viene del Señor. Y tenemos que poner atención para eso. Recordemos, ya se me está acabando el tiempo, las palabras que dijimos: yo te recibo como esposo, como esposa, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Tema para investigar, tarea, anote la tarea. ¿Qué implica la fidelidad? ¿Es solo no cometer adulterio? ¿O también implica soportar con paciencia las debilidades, los momentos difíciles? El respeto la dignidad del otro. No es solo faltarle el respeto, sino todo lo que implica la dignidad del otro. Aquí podemos empezar a escribir. Dar un buen consejo cuando sea necesario. Corregir a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, con amor. Cuando hay errores, o sea, no es pasar la página para no cometer pleitos, para no hacer pleitos, ¿verdad? No es por ahí. Hay que levantar la bandera en la salud y en la enfermedad. Hermanas, la tarea es pues muy sencilla, es ir a internet a buscar cuáles son las obras de misericordia. Como les decía, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo,
dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos y cómo aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Y entender cada una de estas, porque nada más las pasé por encima, nada más dije el título, ¿verdad? Y las obras espirituales, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar por los vivos y por los difuntos. Por ejemplo, uno podría desarrollar un tema para una reunión de matrimonios sobre perdonar al que nos ofende y hablar del perdón y cómo sentirnos perdonados y qué significa perdonar, o toda la parte de corregir al que se equivoca, cómo se hace eso. Hay que tener inteligencia emocional, hay todo un tema que se puede desarrollar al respecto, y por eso es que estos programas tienen esa riqueza de proponerles a ustedes temas para que los desarrollen en su comunicación espiritual, en su reunión de parejas y de matrimonios. Recuerden que es muy, muy difícil caminar en el camino de la espiritualidad, de la santidad matrimonial, sin vincularnos a otras personas, a otros matrimonios, sin tener un apostolado. Todo eso tenemos que aprender a tenerlo, porque es la forma de ayudarnos unos a otros a caminar juntos. En una isla no se puede hacer iglesia. Le decimos a la Madre de Dios que nos guíe a poner en práctica este tema. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga. Siempre, por favor, recen por su Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.